eventos proféticos que nos permite ver a nosotros cómo Dios se mueve para ir llevando a cabo el cumplimiento de su palabra profética y de ir también confirmando que tan pronto está la venida de nuestro Señor. Quiero platicar un poco acerca de lo que he titulado las señales cósmicas, pero quisiera que oremos para que Dios me ayude y que juntos podamos tener un panorama claro, y quiero que me preste mucho su atención, porque no quiero predicar, sino que quiero enseñar ahora y quiero darme a entender lo mejor que pueda. Quiero ser lo más claro, lo más preciso para explicar algunas cosas y que estemos conscientes nosotros en qué tiempo estamos y hacia dónde vamos también. Así es que me promete usted estar atento. La oración que vamos a hacer es pedirle a Dios que me ayude a mí y que a usted le dé también un espíritu de entendimiento y de retención de la palabra. Vamos a renunciar a todo espíritu de sueño, de aburrimiento, de cansancio, de distracción, porque hemos venido a la casa del Señor para estar atento a oír lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, reconocemos que primeramente la gloria es tuya, Señor, y que todo esto es posible porque a ti, valga la redundancia, hermanos, te ha placido. Por lo tanto, Señor, te suplicamos que nos auxilies, que me auxilies a mí primeramente dándome la sabiduría, dándome, Señor, la guianza para poder exponer a tu pueblo tus verdades. Y te pido por cada uno de mis hermanos para que a ellos les des también un espíritu de entendimiento y de retención de tu palabra. Desde ya vengo a renunciar para mi vida y para este pueblo que pastoreo de todo espíritu de distracción, de cansancio, Señor, de agotamiento. En el nombre de Jesús los sometemos a todas esas potestades que desvían la atención a tu obediencia y ponemos, Señor, ese avivamiento en los corazones de cada uno de mis hermanos para que esta palabra pueda ser recibida con gozo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar recordando que durante varios días, meses, no, tal vez meses no, pero sí semanas, hemos estado hablando, hermano, acerca de la importancia de entender los tiempos. Me di a la tarea incluso de estar explicando en un discipulado allá en Salem, hablando de las diferentes formas en que la Biblia nos exhorta a estar atento a los tiempos. Y una de las bases que utilizamos fue Eclesiastés capítulo 3. En el libro de Eclesiastés ahí se habla de que hay un tiempo señalado, dice, para todo. Y que hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, dice. Y comienza a describir interesantemente 28 tiempos. Dentro de esos 28 tiempos se habla que hay un tiempo, por ejemplo, para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Y esto es importante porque nos permite a nosotros saber que responsabilidad suya y mía es, por decirlo así, saber en qué hora estamos o saber en qué tiempo estamos. Porque uno de los problemas que nos puede a nosotros suceder es no estar consciente del tiempo en el que estamos. Por ejemplo, cuando la gente no sabe en el tiempo que está, muchos en vez de estar sembrando están en el tiempo de estar recogiendo. U otros están en el tiempo de recoger o quieren el tiempo de recoger cuando es el tiempo de sembrar. En otras palabras, ellos no entienden el tiempo, no saben cuándo es el tiempo para cada cosa. De tal manera que eso es como vivir sin reloj, vivir sin tener conciencia del tiempo en el que estamos. Ahora solo póngase a pensar que si Eclesiastés capítulo 3 habla de 28 tiempos, sería bueno preguntarnos en qué tiempo estamos de esos 28 tiempos. Ahora, una de las formas en las que Dios usó, una de las maneras en las que Dios siempre habló en el pasado y está hablando y seguirá hablando hasta que llegue el cumplimiento de su plan, es que Dios utiliza dentro de las formas de revelar, de hablar un mensaje,
el Señor utiliza lo que se llama señales de los cielos. Las señales de los cielos a nosotros nos ayudan, hermano, cuando somos conscientes, nos ayudan a entender el tiempo en el que estamos. Entonces quiero poner una base para hablarle de esas señales. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en su capítulo 21, verso 25, dice así: y habrá señales en el sol, oiga esto, en la luna y en las estrellas, y sobre toda la tierra. Dice, habrá angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Dice el verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Note usted que el versículo 25 comienza mencionando de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Entonces a eso nos referimos cuando yo hablo de las señales de los cielos, por lo menos desde el punto de vista que vamos a tratar ahora. Ahora la Biblia dice en el versículo 28, en su parte final, que nosotros debemos erguir la cabeza porque se acerca nuestra redención. Y yo le mencionaba, creo que el día viernes, que nosotros este pasaje lo hemos utilizado mucho para animarnos, y lo hemos utilizado entonces de carácter devocional, animándonos, dando la idea que cuando uno camina cabizbajo es porque algo de desánimo está experimentando en su vida, en su alma, y que entonces la exhortación, levanta tu cabeza que vuestra redención se acerca, es con la intención de que se anime, que falta poco, que el Señor viene pronto y juntamente con él su galardón. Sin embargo, me llama la atención que dentro del contexto que está utilizándose en Lucas 21, 25, donde se menciona primeramente señales en el sol y en la luna, en esa base es que se dice levanta tu cabeza y mira, porque vuestra redención se acerca, dando a entender el pasaje, hermano, ya el carácter profético, que nosotros va a haber un tiempo, y ahora es el tiempo, que tenemos que levantar nuestra cabeza y prestar atención a las señales de los cielos, porque ellas nos están anunciando que el retorno del Señor está muy pronto. Nuestro Redentor viene pronto, hermanos. Y Él lo viene mencionando a través de las escrituras, a través de visiones, a través de profecías, hermano, a través de eventos naturales, como dice el mundo, terremotos, guerras, tsunamis, etcétera. Sin embargo, también lo hace a través de las señales de los cielos. Y esto es importante porque basado en esto le decía entonces que el tema es importante que nosotros lo comencemos a ver, así como levantar nuestra cabeza, y es prestar atención a estas señales cósmicas. A mí me llama la atención todo esto porque hemos entrado nosotros en un tiempo donde Dios nuevamente está utilizando ese tipo de señales y las está llevando a un cumplimiento, hermano, muy, muy cercano. Es decir, que estos eventos se han venido marcando aceleradamente y quizás más cercanamente en estos últimos años, dándonos a entender que en la medida que nos acercamos al retorno de Cristo, se van a incrementar también las señales de los cielos. Ahora, solo recuerde usted que hablábamos hace algún par de años, por ejemplo, considerando desde el año 2014 al 2015, que se dieron 4 lunas sangrientas. Y fue interesante que viniesen a darse en las fiestas que el Señor estableció. Unas fiestas, hermano, que yo considero que no en el concepto de la idea que todos tenemos, porque cuando nosotros pensamos en fiestas, pensamos en comida, lamentablemente, pero la palabra fiesta es una palabra que deja ver de que la intención de Dios es que le entendamos las citas divinas que Él tiene con su pueblo. De tal manera entonces que el Señor a partir del 2014 y el 2015 permite que la humanidad, toda la humanidad esté atenta a esas 4 lunas sangrientas. Y es de eso platicamos nosotros en su momento, pues
¿verdad? Por lo menos un porcentaje de eso para estar entendido de esa temática. Ahora, el 21 de agosto, que es el próximo lunes, se da un eclipse solar que en su totalidad se va a ver en Estados Unidos, y lo impresionante es que cruza toda la nación de Estados Unidos. El 21 de septiembre, aproximadamente 33 días después, 21 de septiembre del 2017, se da una alineación planetaria, que es importante también que nosotros sepamos con respecto a eso. Y el 8 de abril del año 2024 se vuelve a dar otro eclipse solar, hermano, que cruza nuevamente también todo el mapa de los Estados Unidos. Y esto es importante porque estas son señales de los cielos que nos están anunciando a nosotros, no solamente que el Señor viene pronto, sino lo que Dios va a hacer en la tierra. Ahora, 3 maneras. Quiero enfocarme más que todo a explicar algo respecto a ese eclipse. Porque lo peor que nos puede pasar, que estemos nosotros en Oregon y no estemos conscientes de eso. Que vivamos, hermano, en un territorio de que ha acaparado la atención mundial. Todo el mundo está atento de lo que se va a dar el día de mañana. Se le ha considerado a esto el eclipse del siglo. Hermano, es impresionante. Y dentro de todas esas cosas hay algo que me llama la atención, que se puede como mencionar, que tiene que ver con gematría. No geometría, sino que gematría. Y es, por lo menos, los estudiosos de la gematría están resaltando de que este es un eclipse que se repite cada 33 años. Pero no todos los eclipses que se repiten tienen esa particularidad que atraviesan todo un país por completo. Otros se dan y son solamente enmarcados en el océano, en regiones desérticas, qué sé yo, pero hermano, atraviesa todo el país de Estados Unidos y se repite cada 33 meses, oigan esto, y se inicia en un estado que es el número 33 de la nación americana y termina en otro estado, Carolina del Norte y Sur, que su latitud geográfica es latitud 33. Eso es interesante, que se repite el 33 marcadamente, y que Jesús muere aproximadamente a los 33 años. Y cuando Jesús es crucificado, se da otro eclipse muy similar a este, que vamos a ver la base bíblica más adelante. Ahora, 3 maneras interesantes para que nosotros podamos leer un eclipse. Hermano, quiero que me preste atención porque después de explicar o dar la información, vamos a ir a la parte devocional, que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Hay 3 maneras de leer un eclipse. Por ejemplo, ¿dónde ocurre en los cielos? Primero, tenemos que saber en qué parte de los cielos está ocurriendo. Segundo, ¿dónde en la tierra el eclipse es total? ¿O dónde ocurre en la tierra? ¿Dónde es que se marca, hermano, esa sombra de ese eclipse en la tierra? Y tercero, ¿qué más sucede en los cielos cuando la luz se oscurece? Entonces, estas son 3 formas de leer los eclipses. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque de alguna manera nos ayuda a poder identificar si el eclipse es una señal de Dios o no. Quiero decir con esto que no todos los eclipses son señales de Dios. Que los eclipses que son señal de Dios tienen, hermano, otra particularidad que vamos a ver en un momento. Ahora, mire qué importante era esto de que los hombres de la antigüedad, hermano, señalaron las mismas cosas. Cuando hablo de los hombres de la antigüedad me refiero, hermano, a Moisés, a José, a Joel, a Isaías. Todos ellos buscaban lo mismo. Hablaban de la misma cosa. Ellos estaban atentos a las señales. Yo puedo darle alguna información, por ejemplo, de los hombres que señalaron las mismas cosas. Por ejemplo, Moisés escribió acerca del sol y la luna como señal. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1. José soñó con el sol y con la luna. Joel profetizó con una señal de tribulación que iba íntimamente ligada también al sol y a la luna.
Isaías profetizó también hablando del sol y la luna como una señal de juicio. Jesús lo habló como la señal de su retorno también. Y Pedro lo profetiza como una señal de la cercanía del retorno de Cristo. De todo esto yo tengo base bíblica, pero le estoy solamente citando lo que dijeron cada uno de estos hombres de la Biblia para que usted tenga a su momento la oportunidad de examinar. Lucas lo deja escrito como señal de la venida de Cristo, lo acabamos de leer. Juan lo escribe en Apocalipsis como señal de la tribulación también. Y Salomón habló de la iglesia saliendo del desierto como una etapa y puede ser también una señal de prueba y de tribulación que viene para el mundo. Entonces, todos estos hombres, algunos de ellos que estamos aquí mencionando, porque podríamos sacar otros, hablaron de lo mismo, hablaban de las señales de los cielos, hablaban, hermano amado, del sol, de la luna y de las estrellas. Ahora, uno de los pasajes interesantes que quiero mencionar de estos nombres es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 13, verso 9 al 10. Dice así: he aquí, el día del Señor viene, interesante, cruel con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Oiga esto. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones, la palabra constelación del hebreo es Mazarot, dice, no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Note usted cómo estos hombres mencionaban también en las profecías que le llevaban al pueblo acerca de lo que iban a sufrir el sol y la luna, como alterar lo normal de su iluminación a través de lo que se conoce como eclipses, pero que estas serían las señales que Dios usaría para decirle al mundo lo que Él iba a hacer. Ahora, esto es importante que nosotros lo mantengamos en nuestra mente, porque ¿cuál es la otra finalidad para nosotros como iglesia? ¿Cuál sería para nosotros realmente, hermano, pues la expectación de ese eclipse? Miren usted cómo la opinión pública ha utilizado noticieros, ha utilizado televisión, ha utilizado internet, ha utilizado radio, ha utilizado prensa para darle, hermano, más auge a esto. Pero nosotros en sí como iglesia debemos tener un panorama bíblico, un panorama profético de eso que va a acontecer. No dejarnos llevar, hermano, por la corriente de lo que el mundo está promoviendo como que fuese algo, hermano, solamente de carácter comercial. A mí me llama la atención eso, porque oyendo las noticias estamos escuchando de gente que hizo inversiones esperando que llegara cantidad de gente, ya sean restaurantes, ya sean tiendas donde vender ropa, donde vender regalos, etcétera. Algunos de ellos que eran propietarios de terrenos grandes, hermano, comenzaron a anunciar que alquilaban ciertos pedazos de su territorio para que la gente acampara ahí y pudiera, hermano, ver el fenómeno que se iba a dar. Se habla de ciudades que agotaron los recursos de gasolina y que ya no habían en algunas ciudades, hoteles que habían incrementado sus precios, etcétera. Pero todo eso es una expectativa secular, material. Pero la iglesia debemos de tener otro panorama realmente de qué es lo que Dios de verdad nos quiere anunciar a nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué es realmente lo que Dios quiere? Porque en la Biblia encontramos, hermano, experiencias de aquellos hombres que Dios les avisó usando como señal la luna y el sol de lo que Él iba a hacer. Ahora, quiero que usted me preste su atención porque una de las cosas que quiero enseñarle, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para saber si estos eclipses que se van a dar son de Dios o son solamente eclipses que no tienen ninguna importancia? Dentro de eso tenemos que ver lo siguiente. Primero, cuando el eclipse es lunar, mire cuando son de Dios los eclipses, cuando es una señal de Dios, lo que tenemos que ver es que cuando el eclipse es lunar, es una advertencia para Israel. Es decir, es un mensaje para Israel
de lo que Dios quiere hacer para Israel o de lo que Israel va a experimentar. Los teólogos israelitas, los rabinos saben que cuando se anuncia un eclipse lunar, ellos saben que es un mensaje, es un trato de Dios para Israel. Pero cuando el eclipse es solar, es una advertencia para el mundo. Es un trato de Dios para el mundo. Es lo que Dios dice, voy a hacer en el mundo esto cuando es el eclipse solar. Y lo que está por verse es un eclipse solar. Entonces es un mensaje para el mundo. Otra de las cosas que se debe de interpretar para saber si es una señal de Dios es que el eclipse solar debe de ser en luna nueva. Y el eclipse lunar debe de ser en luna llena. Si contiene esos elementos, entonces es un mensaje de Dios. Eso es importante, porque con base a eso, pues yo ya hice mis investigaciones y usted debe de hacer las suyas, porque yo no pretendo que usted se quede solo con mi información. Yo lo considero a usted un hijo de Dios, un creyente, un estudioso de la palabra que va a hacer también sus averiguaciones. Porque yo no quiero que usted vaya a estar diciendo un día, el hermano Mario dijo. No, usted tiene que estar seguro si lo que yo dije está en la palabra de Dios. ¿Aló? Entonces, no quiero que vaya a decir el hermano Mario dijo, sino que estoy dando lo que yo he investigado basado en la Biblia y en algunas fuentes, pero quiero que usted también haga sus investigaciones. Ahora, esto es importante porque de esto mismo habló el profeta Amós. Y fíjense que la profecía de Amós es interesante porque es en toda la Biblia la profecía que establece cierta hora de un eclipse. Y esto es importante porque yo creo que aquí vamos a comprobar también con ciertos patrones cíclicos. Aunque Dios no es cíclico, pero Él se mueve de esa manera para que nosotros podamos entender que hay cosas que ya fueron y que van a volver a pasar. Y esto lo entendían los hombres de la antigüedad. Por eso Salomón escribe en Eclesiastés 2 veces que las cosas que fueron serán, que las cosas que ya pasaron van a volver a ser, porque no hay nada nuevo, dice él, debajo del sol. Entonces el profeta Amós en el capítulo 8, note usted, dice así: y sucederá en aquel día, declara Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía. Interesante, porque establece la hora. Dice, y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Este pasaje, tomándolo en cuenta con lo que dije de que cuando es un eclipse solar, es una advertencia para el mundo. Esto que dice el profeta Amós está en la idea de un eclipse solar. Pero oiga lo que está describiendo, lo que viene. Entonces, sinceramente, no es nada agradable lo que viene para el mundo. Gracias a Dios, usted y yo estamos en Cristo. Y para nosotros hay un plan diferente. Pero tenemos que estar atentos nosotros a esa señal. Porque la Biblia dice que cuando esas cosas empiecen a suceder, dice que el que tiene la esperanza que el Señor vuelve pronto, se purifica a sí mismo. Solo el que tiene la esperanza de que el Señor viene pronto, se purifica. El que no cree que el Señor va a venir pronto, ese vive su vida como quiere. Ese sigue haciendo las cosas que hace, hermano. Ese sigue pecando, ese sigue haciendo cosas disolutas, ese sigue haciendo cosas negativas, pero el que sabe que el Señor viene, tiene la esperanza que el Señor viene, se purifica. Entonces, eso significa que si usted cree que el Señor viene pronto y que eso se lo está anunciando, usted tiene que dar testimonio de una vida que se va alejando cada día más de la contaminación y del pecado. Entonces,
Esa es una de las razones por qué estamos enseñando este tema. Porque no, de aquí no va a salir usted experto en astronomía. No, hermano. Aquí no va usted a salir, hermano, informado y que mañana en su trabajo, si es que va a trabajar, ¿verdad? Usted tenga, provoque a la gente para que lo oiga y que usted habla del eclipse y que diga mañana, mire, si es de Dios, se tiene que dar en luna nueva o en luna llena, y si es para Israel, tiene que ser el lunar, y si es para las naciones, tiene que ser el solar. Nada de eso. Sino que es para estar, hermanos, conscientes que el Señor viene pronto. Para nosotros es animarnos unos a otros. Hermano, mira, ya se va a acabar tu prueba. No te preocupes, hermano, ya viene el Señor. Vamos, hermano, levántate, anímate. El Señor ya viene. Ya te forzaste un montón de años, un poquito más, y ya viene el Señor. Tenemos que animarnos a la fe. Para eso es este tema. No para hacernos expertos, hermano, en explicar esto. Ahora, esto es importante, porque me llama la atención que comienza el eclipse, creo que está programado a las 10:16 por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense que en las zonas donde va a estar dándose solo va a durar 2 minutos y medio aproximadamente, pero toda su trayectoria tiene una aproximación de 90 minutos de costa a costa, por decirlo así. Y me llama la atención que ese horario, en el lugar donde va a finalizar, tiene otro. Y entonces eso tiene mucho que ver con la hora que se está dando aquí. Porque si usted hace la cuenta, se dice que aproximadamente ese eclipse va a llegar a su punto máximo, que es en el estado de Illinois, aproximadamente a las 11:58. Va a llegar a su punto máximo. Pero ellos tienen un horario de 3 horas por adelantado. Si estamos calculando que será aproximadamente a las 12 de nosotros, piense usted qué horas van a ser allá. Las 3. Y ese horario fue cuando al Señor lo colgaron en la cruz y lo crucificaron. Fue aproximadamente, el eclipse se dio inicio, hermano, a las 3 y concluyó aquella oscuridad a la muerte del Señor. Y entonces esto es otra cosa que tenemos que explicar. Ahora, quiero seguir adelante entonces explicándole lo que significa la palabra eclipse. Por ejemplo, esta palabra del griego, eclipsis, quiere decir desaparición. La palabra eclipse quiere decir desaparición, quiere decir también abandono. Y es un fenómeno en el que la luz procede de un cuerpo celeste, es bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Eso quiere decir la palabra eclipse, de que va a abandonar su brillantez, su luz, el astro principal, porque algo lo va a bloquear, impidiendo así entonces que siga proyectando su luz. Para que usted tenga una idea, le pongo ambos eclipses, el solar y el lunar. Note usted que aquí estamos viendo la fotografía de las 4 lunas sangrientas que se dio desde 2014 al 2015, pero el que vamos a ver en estos días es exactamente este es un eclipse solar. Ahora, interesante, porque de toda la historia que la NASA redacta de eclipses, uno de los más importantes, el más importante, es de lo que le acabo de mencionar, que cita Lucas 23, y era del eclipse que se dio en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 23:44, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como se está hablando de las vigilias de los griegos, que eran 4 y 3 de los hebreos, entonces la hora sexta es las 12 del mediodía. Y la hora novena es las 3 de la tarde en nuestros relojes. Interesante, porque entonces el eclipse va a alcanzar su máxima, hermano, su desarrollo en Illinois, le dije yo, aproximadamente a la hora 12 o a la hora del mediodía, que sería la hora
que marca ahí la hora sexta, según la vigilia de los griegos. Entonces estamos hablando de que lleva en particularidad esa sincronización, hermano, de horarios muy parecidos a este eclipse que se dio en el día de la muerte de Jesús y que es el más impresionante, el más importante de todos los eclipses. Ahora, note usted lo que le estoy diciendo, que me llama la atención que la Biblia dice entonces que en el verso 45, al eclipsarse el sol, eclipse solar, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero antes de ello, él había dicho: consumado es. La palabra consumado es un término sacerdotal que lo usa el sumo sacerdote en aquellos tiempos, el arónico, cuando había terminado todo el ritual de expiación y se había completado los rociamientos en el lugar santísimo, y al finalizar él salía del lugar santísimo para estar frente al pueblo y decirles: consumado es, y comenzar a darle la bendición sacerdotal. Jesús en la cruz dijo el consumado. Y la palabra consumado se entiende desde este punto de vista que estoy hablando, desde el significado de la última letra del alefato hebreo, que es la letra Tav, que tiene su valor numérico número 400. Y es importante porque Jesús dijo: yo soy la Aleph y yo soy la Tav. En griego, yo soy el alfa y yo soy el omega. Jesús, cuando dijo consumado, él estaba diciendo: yo soy la omega. Cuando él dijo consumado, yo soy la Tav. Y entonces como que se está utilizando simbólicamente de que Dios estaba marcando con la letra Tav, la última del alefato hebreo, de que ya no había nada más que hacer, que aquel que estaba muriendo o había muerto en la cruz había completado su sacrificio para que a través de él nosotros tuviéramos la oportunidad, hermano, de venir a ser parte del pueblo de Dios y a tener vida eterna, habiéndonos borrado nuestros pecados y anulando nuestra condenación. Consumado es. Y eso lo dijo en el momento de entregar su espíritu, en medio del proceso de aquel eclipse. Ya va a ver por qué se lo estoy diciendo. Esto es impresionante, hermano. Y resulta que eso, otro eclipse similar a eso, estamos por experimentar. Mire, si no estamos nosotros en un tiempo cercano al retorno de Cristo. Anímate, hermano, el Señor viene pronto. Aleluya, el Cristo glorioso viene pronto. Ahora, para entender el fenómeno del eclipse solar y el eclipse lunar, permítame ponerle esta imagen. Por ejemplo, aquí estamos viendo la diferencia de la posición de estos astros con relación a la Tierra. El solar, mire usted aquí el sol y mire la luna acá y la Tierra. De tal manera de que la luna se interpone en la proyección de los rayos del sol y entonces produce ese eclipse solar. Cuando es lunar, vemos entonces el sol aquí, vemos la tierra aquí, pero estamos viendo la luna en el otro lado, y esto es por causa de la rotación, por supuesto. Ahora, lo impresionante de esto es que Dios es un matemático, hermano. Porque una de las cosas impresionantes es que el sol es 400 veces más grande que la luna. Y la luna tiene una distancia con el sol que también se puede medir en el número 400. Repito, y resulta que la letra Tav, su valor numérico es 400. La letra del consumado, la letra ya no hay nada más que hacer. La letra de producto terminado. Entonces Dios ubica estos astros con distancia de 400 para que se mantenga presente de que está a punto de finalizar nuestra redención.
que el que ha de venir vendrá, que el que viene, viene porque se está cumpliendo esas señales. Ahora, esto es importante, porque ahora entonces tengo que decirle algo más, y es entender por qué en agosto, y por qué en agosto el eclipse solar, y por qué en septiembre la alineación planetaria. Porque resulta que los meses que nosotros utilizamos posiblemente no nos dicen nada. El calendario gregoriano posiblemente a nosotros ahorita solamente lo utilizamos como para buscar la equivalencia de un calendario que es el que contiene, hermano, lo que Dios ha venido haciendo a través de la historia y que ha venido siendo exactos con algunos meses y que tienen significado, porque es ahí donde vamos a entender nuestra acción espiritual en orden de si hemos entendido que ese eclipse tiene una señal de Dios. Ahora, por ejemplo, este es el calendario que usan el pueblo de Israel. Note usted que nosotros estamos en este mes, el mes de agosto, y viene el mes de septiembre. En agosto estamos experimentando nosotros esta alineación, este eclipse solar. Esto es llamado el mes de Av, según el calendario hebreo. Y el siguiente mes, septiembre, es llamado el mes de Elul. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Porque usted y yo somos creyentes de la palabra. Y el Cristo glorioso que viene respetó esas fechas y fluyó en esas fechas. De tal manera que nosotros necesitamos estar familiarizados para poder hacer lo que era la condición de Dios que Él había establecido como la única manera de no ser afectado en consecuencias por lo que activaba o traía un eclipse que era para las naciones, como es el eclipse solar. Ahora, entonces, como ya dije que se va a dar ya este lunes, ya solo hoy se va a dormir usted y mañana se levanta con lentes oscuros. Pero ahora ya sabe usted de lo que se trata. Entonces, para el pueblo de Israel, este mes es un mes de lamento, es un mes de angustia, es un mes que les recuerda a ellos muchos momentos difíciles en el plano histórico de Israel. Y cada día con el correr de los años se va confirmando eso mismo, se va añadiendo más cosas a las experiencias que Israel vivió y que son testimonio para el mundo de lo que contiene espiritualmente hablando ese mes. Para nosotros el mes de agosto, para Israel el mes de Av. Ahora mi pregunta es, ¿qué calendario mira Dios para nosotros? Pregunto, ¿en qué calendario Dios nos está hablando respecto a las señales? Interesante. Entonces quiere decir que esos meses tienen la esencia de lo que sucede al pueblo que no activa lo que Dios recibe para detener, llamémosle así, bíblicamente según Amós, su ira, su juicio o su disciplina. En otras palabras, esto el mundo no lo va a recibir. A ellos no les importa, pero nosotros sí, como pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, Él no quiere que tú seas parte de lo que viene sobre la faz de la tierra, si tú eres su pueblo escogido. Hermano, con mucho temor, quiero decirlo, con mucha reverencia, con temor y temblor, a Israel le acontecieron situaciones que no debía experimentarla por la dureza de sus corazones. Hermano, eso dice Romanos capítulo 11, que ellos fueron desgajados del olivo natural, dice, por la incredulidad, por su dureza.
Y nosotros fuimos injertados contra naturaleza, pero Dios nos exhorta a no ser soberbios, dice la Biblia, porque si hizo Dios eso con Israel, no podrá hacerlo con nosotros también. ¿Qué cosa? Arrancarnos. Entonces, ese pueblo tenía la revelación de Dios, sin embargo endurecía su corazón. Pasaba por alto la advertencia de Dios, hacía caso omiso a lo que Dios le decía. Ahora, como dato, podemos ver por lo menos algunos de los eventos del mes de Av, algunos. Y entre ellos, mire usted, en el 9 del mes de Av, que se conoce como el Tish B'Av, también día de duelo y ayuno público en memoria de los siguientes acontecimientos. Ellos sabían que llegar al mes de Av, mes de agosto, para nosotros representaba un día de ayuno, un día de lamento. ¿Por qué? Por todas las cosas que habían vivido. Por ejemplo, mire usted, fue decretado sobre la generación del desierto que no entrarían a la tierra prometida. Cuando se les anunció que no entrarían fue en un 9 de Av. ¿Por qué? Por incrédulos. Fue destruido el primer templo. ¿En qué fecha? En el 9 de Av. Cuando entró Nabucodonosor, invadió Jerusalén, destruyó, hermano, las murallas, hermano, profanó el santuario, robó todos los utensilios, llevó cautivo, hermano, a jóvenes, según Daniel. Note usted, ¿cuándo fue? En el 9 de Av, que corresponde al mes de agosto. El segundo templo fue destruido en el 9 de Av. Cuando Tito también invadió en el año 70 después de Cristo, en el mes de agosto para nosotros, pero 9 de Av para ellos. Si seguimos leyendo, por ejemplo, la fortaleza de Betar, sede de Bar Kokhba, cayó bajo los romanos en el año 135 después de Cristo y se expulsó a los judíos de la tierra de Israel. Oiga, qué impresionante, hermano. Los sacaron de su propia tierra. La diáspora los echaron, los expulsaron. Fue la diáspora de Israel. En el año, dice el número sexto, el emperador romano Adrián, gobernante de Jerusalén, en el año 136 después de Cristo, estableció en Jerusalén un templo pagano y convirtió a Jerusalén en una ciudad pagana en el 9 de Av. Número 7, el edicto de expulsión de los judíos de Inglaterra fue firmado por el rey Eduardo en el año 1290 después de Cristo. Note estos datos, en el 9 de Av. Punto 8, los judíos fueron expulsados de España en 1492 después de Cristo, en el 9 de Av. Y como último, Colón partió al día siguiente del día de ayuno y lamento en su primer viaje como descubridor de América. Todo eso aconteció en los días del mes de agosto, 9 de Av. Ahora, esto es importante, porque para ello quiero enseñarle también que finalizando el día de lamento, el día de angustia, el día de silicio, el día de que ellos están, hermano, expectantes de que algo de nuevo vuelva a suceder. Ellos saben que la única manera de pararlo es lamentarse, es humillarse. No tanto recordar el lamento de lo acontecido, sino también de saber de que los tribunales del cielo se abren y que Dios escucha el clamor de su pueblo. Porque Dios no se compadece, hermano, con destruir. Si Dios es un Dios de misericordia. Ahora lo que me llama la atención es esto que quiero enseñarle en un momento, y es para entender entonces lo que viene después del mes de agosto o mes de Av, es lo que se llama el mes de Elul, que es septiembre. Y note usted que ese mes contiene 21 días, donde
este mes implica para ellos arrepentimiento. Y resulta que este día se da una alineación planetaria. ¿Sí? El 21 de septiembre. Este mes se supone que es el día que Dios creó a la humanidad, y esto es cabeza de año, el Rosh Hashanah. En esta fecha es donde se abren los libros del cielo. Esto es tremendo, porque es donde se abren los libros del cielo y se da testimonio de lo que hemos hecho. En el mes de septiembre, la alineación planetaria anuncia eso. En ese libro está todo de tu vida. Y entonces Dios da oportunidad para el arrepentimiento. Aquí está la palabra shuvah, que es una de las palabras en el hebreo que quiere decir arrepentimiento. ¿Y dónde está en la Biblia? En Apocalipsis. Las 7 cartas apocalípticas a las iglesias de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, etcétera. 7 iglesias. A todas se les abre el libro. A todas se les dice las obras buenas, pero también tengo contra ti. Arrepiéntete. El que tiene oído, oiga. ¿Cuándo ocurre eso? En ese día. En el Rosh Hashanah, cabeza de año, donde se te leen los libros, las cosas que has hecho. Esto estamos experimentando en agosto un eclipse que está diciendo lo que viene sobre la tierra. Y nos deja a nosotros como iglesia, hermanos, la oportunidad de examinar nuestro corazón para arrepentirnos de toda obra mala y no ser parte de lo que vendrá más adelante. Entonces, la alineación planetaria es, por ejemplo, en el pasado fue cuando Alejandro el Grande llevó a cabo sus conquistas, y esta es la que se va a dar en septiembre, el 21 de septiembre. Esta alineación planetaria se puede más o menos presentar en esta idea. Note usted, aquí estamos viendo la constelación de Leo. Aquí estamos viendo la constelación de que esotéricamente, lamentablemente, le dicen Virgo. Y esotéricamente le dicen Leo. Pero mire la alineación planetaria. Ahora mire, aquí está la luna. Apocalipsis 12 habla que la luna está debajo de sus pies y que está coronada con 12 estrellas. 1, 2, esta es la constelación de que le llamamos Leo. 12 estrellas forman esta constelación sobre la cabeza, y esta es la iglesia. Ya a ver por qué se lo enseño. Pero la alineación planetaria nos está hablando a nosotros que es un tiempo de arrepentimiento, porque aquel que es figura de león, el león de la tribu de Judá, viene pronto por la iglesia, que es la que se está preparando para ser esposa para él. ¿Me di a entender? La base bíblica, Apocalipsis capítulo 12, dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, ya le enseña la foto, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, gritaba estando de parto. Además de eso, se nos anuncia que estamos acercándonos al periodo de los dolores de parto. Y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas. Ya voy a enseñar nuevamente esa fotografía con la última fase que representa el dragón rojo, que también está cerca a esas constelaciones que ya vimos: Leo, Virgo, y luego vendrá la constelación de Draco, o el dragón. Ahora, note esto:
Si es el primer día, el mes de Elul, que comienza en septiembre, es un tiempo de arrepentimiento. Veamos en la escritura si tenemos algún plano, algo que aconteció en esa fecha. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para estar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios y recibir los mandamientos plasmados en tablas de piedra, se dio en el mes de septiembre, el primer día del mes de Elul. Fíjese que subió a la presencia de Dios, mientras el pueblo se prostituía, levantando aquel becerro de oro, diciendo que tardaba mucho Moisés y que quizá ya no regresaría. Levantaron un dios, y Dios le tuvo que decir a Moisés: desciende y mira lo que han hecho. Entonces Moisés descendió para parar esa idolatría del pueblo. Ahora me llama la atención porque eso significa que el mes de septiembre nos debe de llevar a nosotros a entender que estamos en un tiempo de intercesión. No de oración, sino de intercesión. Y usted sabe que la intercesión es diferente a la oración, al clamor y al gemido. Ahora, cuando nosotros hablamos de intercesión, tenemos que saber de que se cambia entonces a quién le pedimos cuando estamos en intercesión. Es decir, cuando usted ora, usted le ora al Padre, según Mateo. Vosotros cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros cuando clamamos, lo hacemos también al Padre: sálvame que perezco, como un hijo clamándole a su padre. Cuando nosotros gemimos, dice la Biblia, que es por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a gemir con dichos indecibles. Entonces quiere decir que nuestro gemido es al Espíritu Santo. Pero cuando intercedemos, es algo jurídico, legal. Y entonces ya no le estás pidiendo a tu padre, sino que estás pidiéndole al juez. La intercesión es pedirle al juez que es Dios. Pero para pedir intercediendo a Dios como juez, no le vienes con lágrimas, no le vienes con gritos, sino que le vienes con asuntos legales. No sé si me estoy dando a entender. En otras palabras, o lo hiciste o no lo hiciste. Si lo hiciste, pide perdón. Si no lo hiciste, el juez, que es justo, no te condena, no te disciplina. Porque vamos a entrar a una corte celestial en el mes de septiembre. Es decir, donde todo lo que hemos hecho malo se va a examinar en los libros. Ay, hermano, que Dios tenga misericordia. Por eso, agosto, que es lamento, mes de Av, tenemos que humillarnos, vestirnos de cilicio, lamentarnos en qué, en la idea de todas las veces que has hecho lo malo y han habido consecuencias, hermano, del alma. Perdón, hermano, pero realmente el pecado no le deja ganancia a uno. El pecado siempre nos va a dejar consecuencias. Dios nos perdona, Dios es un Dios de misericordia. Tú pecas hoy y te arrepientes mañana, Dios te perdona, pero ese pecado te deja consecuencias. Y a veces tarda, hermano. Y a veces en la consecuencia uno quisiera que ya no estuviese eso. Y es donde vienen los clamores: ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Y cuándo vas a parar eso? Eso solo Dios lo sabe. Pero en la intercesión podría ser que a ti te están acusando falsamente. En el momento en el mes de Elul, que puede entrar en primera parte la faceta de intercesión, ¿cuánta gente no la están acusando falsamente, injustamente? O incluso puedes estar batallando con acusación del pasado. Pero en la intercesión tú puedes ir delante del juez
y decirle: Señor, yo he vivido recto, yo me aparté de aquello, Señor, y mis acusadores todavía me recuerdan el pecado, me recuerdan esto. Entonces ese Dios juez justo sabe que estás hablando con Él a manera jurídica. Hermano, y esto es tremendo, porque esto lo puede llevar, si tú captas el tiempo en el que estamos, puede llevar todo caso de carácter jurídico en tu intercesión delante del Señor. No sé si me está entendiendo. Problemas de documentación, problemas en las cortes, problemas judiciales, problemas de todo lo que usted crea, lo puede llevar delante del Señor. Los libros están abiertos. Demandas que tiene en contra de usted las puede llevar a la corte celestial. Nomás asegúrese de haber aprovechado el mes de agosto en lamentación y el mes de Elul arrepintiéndose de cualquier situación para que el enemigo no tenga argumento en contra suya. Ahora mire otra de las cosas que sucedió, voy rápido. Mes de arrepentimiento. Se dice, hay historia, hay base para decir esto, que Jonás predicó el arrepentimiento en Nínive durante 40 días. Oiga esto, cuando un eclipse solar anunció lo que vendría sobre Nínive. Y eso sucedió en el año 763 antes de Cristo, y estos son datos de la NASA. En el mes de Elul, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, y Jesús, sin ser pecador, descendió al río Jordán para ser bautizado. Cuando Juan el Bautista salió, arrepentidos, no estaba solamente haciéndolo en cualquier fecha como todo buen predicador. No, apareció en el mes de Elul, en el mes del arrepentimiento. Que toda la humanidad, que todo Israel sabía que ese era el mes. Por eso cuando se acercaron a proclama que Juan estaba diciendo, él les dijo: camada de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos estaban dentro de la tradición, participando en el mes de Elul, en el arrepentimiento. Pero él decía: arrepiéntanse de verdad. Y mes de la prueba o de la tentación. Jesús en el desierto, ayunando 40 días, número 40, número de prueba, y la tentación que presentó Satanás. Entonces, el mes de septiembre tiene que ver con mes de intercesión, mes de arrepentimiento, que pueden parar pruebas y tentaciones sobre nosotros. Mire lo que dice este pasaje que le mencionaba hace un rato. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Otra versión dice: te guardaré de la hora de la tentación. Dios mío, ¿qué tipo de tentaciones van a venir al mundo? ¿De qué está hablando? De ese mes. ¿Y cuáles son, hermano, las cosas que se están anunciando para saber si vamos a entrar a esos meses? Un eclipse solar y una alineación planetaria, agosto y septiembre. Entonces ahora usted ya sabe lo que significa eso, ¿verdad? El eclipse solar, no es que se ponga lentes oscuros y que mire para arriba, sino que usted entienda en su corazón, que aprenda a examinarse, para que el Señor cumpla su palabra. Yo te guardaré de la hora de la tentación que está por venir sobre el mundo entero. Ahora, veamos lo que este eclipse significa. Por ejemplo, me llama la atención esto, el recorrido de este eclipse. Dijimos que inicia el eclipse
en la playa de Lincoln. No digo esa palabra porque uno con inglés con barreras la pronuncia y se confunde uno. Pero usted ya sabe, la playa, ¿verdad?, de Lincoln. Ahí va, ahí, mire el recorrido. Mire todo este recorrido. Esta es la sombra que va proyectando en todo lo ancho de este recorrido, abarcando diferentes ciudades. Entre esas ciudades podemos decir, cruza los estados de Oregon, de Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Decía hace un momento que su máxima punto va a ser en una ciudad que se llama Charleston, en Carolina del Sur, y que ahí a las 14 horas 48 minutos es su máxima punto en esa ciudad. Ahora, sin embargo, para verlo mejor, para ver mejores eclipses de todos los lugares donde está haciendo ese recorrido, se dice que es en una ciudad que se llama Cardonale, de Illinois. Esto es importante. Y que ahí el sol estará tapado por la luna durante más tiempo, de tal manera que en esta ciudad de Cardonale, Illinois, será de 2 minutos 41 segundos que estará el eclipse, dando sombra, dando esa parte oscura. Ahora, esto es importante porque quiero que preste atención a esto. Inicia entonces en esa playa que tiene de apellido Lincoln. Termina en Carolina del Norte y Sur, donde se inició la guerra civil por la esclavitud, es decir, por el racismo, donde uno de los luchadores fue Abraham Lincoln, que peleó políticamente para ganarle a senadores como uno que en el año de 1858 llamado Steve Douglas, que era pro esclavitud, es decir, quería que se siguiera teniendo esclavos en este país. Fíjese qué interesante. Empieza en una playa que se llama Lincoln y termina en las ciudades donde se dio el primer disparo de aquella guerra civil, donde se inició aquella batalla. Y esa batalla la peleó Abraham Lincoln en los senados para quitar la esclavitud. Y me llama la atención esto que le voy a poner. El mejor sitio para ver será esta ciudad llamada Carbondale, Illinois. No sé si así se pronuncia. Quiero ponerle el mapa. Es esta ciudad. Aquí está el mapa de Illinois. La ciudad que le estoy mencionando aquí se encuentra en esta parte. Ahí mismo dice la ciudad. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, resulta que esa ciudad, esa parte de la ciudad se llama el Pequeño Egipto. Así le llaman. Es el sur de Illinois. Y tiene una ciudad incluso que se llama Cairo. Imagínense el nombre de una ciudad egipcia. Este señor es Steve Douglas. Este era el que quería seguir teniendo esclavos. Este es Abraham Lincoln, quien lo derrotó en el Senado. Y derrotándolo también vino a destruir la agenda de la esclavitud. Esto dio lugar a la guerra civil en Estados Unidos. La guerra civil en Estados Unidos tenía que ver por un sector de hombres que querían seguir ejerciendo su imposición, manteniendo esclavos, porque les producía ganancias económicas. Esto es importante. Aquí está viendo usted la ciudad. Ahora, quiero mencionarle esto, porque esto es importante. El siguiente eclipse que se va a dar en el año 2024, el 8 de abril, oigan esto, 7 años más tarde que el de mañana. Este es el mapa y estamos poniéndolo aquí nuevamente.
el punto central sigue siendo el estado de Illinois, en la parte que le mencionaba como pequeño Egipto, donde se peleó por la esclavitud, donde se luchó porque se derrotara la esclavitud. Ahora, esto no tiene sentido si no le explico. Primero, note usted, estamos hablando del eclipse que se va a dar ahora en el año 2024. Eso significa que 7 años nos hacen falta de este eclipse. Ahora, quiero ponerle los dos mapas, el mapa de Estados Unidos que van a cruzar los eclipses. Este es el eclipse que comienza mañana. Va a atravesar todo esto y mire este punto central. Y va aquí. El otro eclipse que va a ser en el 2024 viene de México y toca esta parte aquí. Ok, note usted eso. Se juntan los dos eclipses y los dos tratan con Estados Unidos. Si el eclipse solar es una advertencia para el mundo y que hay datos históricos, pero ahora reduzcámoslo porque está pasando sobre la nación de Israel, perdón, de Estados Unidos. Entonces es una advertencia para Estados Unidos. Y cruza. Ahora, lo impresionante de esto, de que el hebreo antiguo, la letra Tav, se usaba antes que esta cuadrada, que es la moderna. Esta era la antigua. Está aquí. Entonces, este cruce de eclipses tiene dos significados. Uno, si Jesús es la Aleph y la Tav, el alfa y la omega, él dijo consumado es. La cita con la muerte, la cumplí, se ha terminado. Pero hay otra cita con él y es la cita de las bodas. Y puedo decir que entonces está casi todo finalizando para que se dé la cita de la boda. Y resulta de que aquí en Estados Unidos, no sé por qué, no me pregunte por qué en Estados Unidos y por qué no en Israel o por qué no en otro país, no sé por qué. Ya ahorita le voy a explicar algo más. Se marca la letra Tav. Esto es para nosotros. La señal de los cielos para nosotros, los cristianos, nos está diciendo, hermano, ya todo está casi terminado. Ya casi todo está terminado. Vuestro Redentor se acerca para nosotros. Pero para el mundo significa otra cosa. Esa es la bandera de los confederados, que se peleó acá en Cortes. Abraham Lincoln luchó con Steve Douglas para derrotarlo en el Senado y derrotar la agenda contra la esclavitud. Entonces también significa. Y mira usted cómo se ha venido incrementando eso en estos días, que se han estado removiendo estatuas, que hay controversias, que unos protestan porque representa la historia de Estados Unidos y resulta que las estatuas que se están removiendo son de aquellos que pelearon porque querían que la esclavitud se siguiera dando en este país. Entonces, dos cosas aquí del eclipse solar en Estados Unidos marcan como una X que lleva la bandera de los confederados que lucha a favor de la esclavitud. En otras palabras, el racismo, lo que está, hermano, no es solo sacar al hispano, sacar al chino, sacar, hermano, a este y al otro. No, detrás hay una agenda espiritual y la agenda espiritual es que vuelva a la esclavitud. Pero usted sabe que yo le enseñé la esclavitud en sus dimensiones, esclavitud neurológica, esclavitud, hermano, bioquímica, esclavitud ancestral, esclavitud en la conciencia. Le enseñé todo eso. La esclavitud psicológica no es solamente tener, hermano, un cepo, una cadena en el pie o estar en una prisión. La esclavitud es una dimensión, yo lo enseñé. Pero también nos habla de división.
de un país dividido, partido. Y eso no lo podemos negar. Pero eso no es todo, porque también como es el espíritu de esclavitud, recuerda que una de las estrategias que enseñó Willie Lynch, el autor de aquella que se llamaba La Carta de Willie Lynch, cómo hacer esclavos. Una de las formas, de las estrategias para ser esclavo es crear división entre los mismos esclavos. Pero eso nos habla de la división en las casas, la división en las familias, la división en las iglesias. Entonces quiere decir que es un espíritu con el que tenemos que pelear. Del peligro de estar divididos en nuestra casa. El marido en contra de su mujer, la mujer en contra del marido, los hijos en contra de sus padres, los padres en contra de sus hijos. División. No podemos estar en división. Debemos de saber, hermano, de que si nosotros entendemos las señales de los cielos, tenemos que renunciar a la división que nos va a intentar afectar. Las divisiones pueden suceder por engrandecer las diferencias entre dos personas, entre familias. Entonces, esa bandera es el mensaje codificado de los eclipses 2017 y 2024, que trata con los espíritus que se están moviendo. Se van a mover racismo, esclavitud, orgullo y división. Interesante, ¿verdad? 2 eclipses que cruzan Estados Unidos con un intervalo de 7 años. De Oregón a Carolina del Sur y otro entrando por el lado de México y tocando el mismo estado de Illinois en la parte sur. El pequeño Egipto. Contra eso tenemos que clamar. Interceder contra el racismo, interceder contra la esclavitud, interceder contra el orgullo, contra la división. No lo permitamos en el nombre de Jesús. Tenemos que humillarnos, hermano. Aquí podemos ver parte de la historia. Y la historia del sur, dicen los historiadores, no se entiende sin la esclavitud que fue durante 2 siglos su gran motor económico hasta 1865. Ese fue el año en que la guerra civil terminó y los unionistas del norte vencieron a los secesionistas del sur, opuestos a la abolición de la esclavitud, quienes utilizaban la famosa bandera confederada como dato. El 40% de los esclavos que llegaron a tierra americana desembarcaron en el puerto de Charleston. Interesante, donde va a tener, hermanos, su máximo momento el eclipse. Al día de hoy, la bandera confederada es utilizada como símbolo del orgullo de los nativos blancos de estados sureños, con un componente racial importante: la defensa de la esclavitud de los afroamericanos. Seguir ejerciendo la esclavitud. Y esto es opuesto al plan de Dios, porque Él vino para hacernos libres, a romper nuestra esclavitud. Entonces, el Señor nos está diciendo, hermano, viene un espíritu de esclavitud terrible sobre la humanidad. Es un espíritu. Por eso tenemos que meditar en estos días otro tema que el Señor está mostrándome, y es los espíritus en los lugares altos. Y hablar de los espíritus que gobiernan a los hombres que están en eminencia, pero también los espíritus que ejercen influencia como hombres fuertes en las ciudades, para saber contra qué espíritu vamos a pelear. La esclavitud se va a dar en todos los ángulos: esclavitud a los vicios, esclavitud a debilidades, esclavitud al dinero, esclavitud a lo material, esclavitud espiritual.
Y Dios nos quiere librar de eso. ¿Cuál es la forma? Arrepintiéndonos, entregando receptores, renunciando a cosas con las que tú batallas todavía, entregárselas al Señor. Para que el enemigo no encuentre receptor, porque estas cosas van a activar un mundo espiritual, hermano. Ahora voy finalizando. Mire los ciclos de las señales cósmicas, para que usted vea cómo los ciclos, cómo los eclipses solares tienen una señal del cielo para nosotros. Por ejemplo, quiero ponerle nuevamente dos mapas. Este mapa que usted mira acá fue otro eclipse, este fue su recorrido. Este es el eclipse solar en Europa, que después trajo la Primera Guerra Mundial, el 1 de agosto de 1914. Impresionante. Un eclipse solar, un anuncio para el mundo. ¡Pum! Una guerra mundial, la primera. Desde el cielo les dijo, viene una guerra mundial. Ok. Aquí estamos viendo el nuestro, no el nuestro, el de Estados Unidos. ¿Qué va a suceder? Como dicen en mi pueblo, I don't know. Pero lo que Dios quiere es que estemos atentos. Déjenme enseñarle otros mapas. Ok. Eclipse solar, 6 de abril de 1917. Ya le enseñé el eclipse del mundo, pero ahora mire, el 6 de abril de 1917 Estados Unidos entra a la guerra. La guerra comenzó, Primera Guerra Mundial comenzó en el año 1914. El eclipse se dio, hermano, en esos días. Se inicia la guerra, Estados Unidos salta a la guerra en el año de 1917 y el 8 de junio de 1918, mientras Estados Unidos, mientras estaba aún en guerra, se dio otro eclipse en Estados Unidos. Primero en Europa, quiero ponérselo de nuevo, en Europa se inicia la guerra, mes de agosto, interesante, 9 de Av del año 1914 de nuestro calendario gregoriano, eclipse, se inicia la guerra. En 1917 entra Estados Unidos, dije, a la guerra, y mientras estaba en guerra, eclipse sobre Estados Unidos. 21 de agosto, nuevamente este eclipse. ¿Qué va a pasar? No sé. Aquí entró en guerra, Europa entró en guerra. Para ver si este eclipse ha traído no solamente advertencia al mundo, sino eventos, me puse a estudiar la Biblia llamada MacArthur. Y en esta Biblia aparece este mapa que usted está viendo acá. Este mapa muestra el recorrido del eclipse solar que se dio el 15 de junio del año 763 antes de Cristo en Nínive, lo que ahora es Mosul. ¿Ok? Ciudad Mosul, aquí. Eso antes era Nínive. Y esto que usted está viendo es dato de la NASA, del eclipse que le dijo a Nínive que vendría algo sobre ellos. ¿Usted recuerda esos pasajes? ¿Ok? Aquí vemos Nínive, exactamente. ¿Qué pasó en esa fecha? Bueno, Jonás les predicó arrepentimiento durante 40 días. Un eclipse solar antes del juicio en el año 763 según la NASA. En el mes de Elul, dije ya, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Interesante, porque ahora mire lo que enseña la Biblia que le acabo de enseñar. Dice los siguientes datos. Dice, 3 años antes de que Jonás llegara a Nínive, fue invadida por plagas, 765 antes de Cristo. El siguiente año de las plagas se dio una guerra civil, 764 antes de Cristo.
Al siguiente año, otra invasión de plagas, 763 antes de Cristo. Luego aparece Jonás en el mes de Elul diciendo: arrepiéntanse, Nínive será destruida. Note usted qué interesante que aparece en el mes de septiembre, mes de Elul, diciendo: arrepiéntense. Y todo esto seguido por un eclipse solar que se dio en el año 763. Finalmente fue destruida en el año 612 por parte de Nabucodonosor, porque esta ciudad era adoradores de Dagón, el dios pez, y era el centro de culto de los ídolos Asur e Istar. Finalmente fue destruida. Por eso el mapa que le enseñaba ya es otra ciudad. Jonás apareció diciendo, Dios le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dice Jonás capítulo 3 verso 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Jonás 3:10, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintieron. Y en el anuncio de ese eclipse, más los 3 años previos antes de la llegada de Jonás, plagas, guerras, plagas, aparece Jonás predicando el arrepentimiento y aparece un eclipse solar. Se arrepienten según la Biblia, pero años más tarde vuelven ellos a su pecado y Nínive es destruida. Ahora hay vestigios de lo que fue Nínive. Hoy en día se llama Mosul. Entonces, mis hermanos, septiembre es un periodo de arrepentimiento. Nosotros, Dios nos está anunciando que estamos dejando el mes de agosto en unos pocos días y entramos a este mes de arrepentimiento, donde los libros se abren y se leen las cosas que están escritas en ello, para que nosotros podamos buscar el rostro del Señor. Este es el calendario que vuelvo a ponerle ahí, y lo que sucede en esos días es lo que Juan escribe en Apocalipsis: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta es una solamente, la carta a Éfeso, pero son 7 cartas. La de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan era entendedor de estos meses y Juan está hablando exactamente de los meses de Elul, donde hay arrepentimiento y donde hay libros abiertos para examinar lo que hay por dentro. Finalizo con esto. Aquí estamos viendo nuevamente las constelaciones. Mire usted, aquí vemos nuevamente lo que se llama Leo. Aquí está la Virgen o Virgo, que es la iglesia, y aquí está la serpiente. Esto es lo que dice Apocalipsis 12. El dragón frente a la mujer que está a punto de dar a luz, y su hijo es arrebatado hasta Dios y su trono. Ahora, y es interesante, ¿por qué le menciono esto? Porque le decía yo al principio que 3 maneras de interpretar los eclipses para ver si son de Dios es saber lo que está pasando en los cielos, en qué lugar de la tierra y qué sucede cuando se oscurece todo. Entonces, esto que usted mira, el eclipse tocará los 4 pies de Leo, de la constelación de Leo. El eclipse en los cielos va a tocar los 4 pies y se conecta con la constelación que representa la iglesia. Pero esto es autoridad. Los pies de Leo significan autoridad sobre la cabeza de la serpiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Satanás se le están terminando sus días. Y la Biblia dice que, como ya sabe que le queda poco tiempo, ha descendido con gran furor. Aquí en la tierra las cosas van a estar bien difíciles para el mundo, pero para usted y para mí, dice la Biblia, nacerá el sol
de justicia, y en sus alas traerá salud. Entonces, esta estrella que usted mira aquí se llama Regulus. Esta estrella que está aquí y apunta hacia esta otra constelación. Esto es lo que está aconteciendo en los cielos. Y en la tierra usted ya vio el recorrido. Ahora, la parte oscura, ocultismo de esto, es que también la brujería está esperando ese eclipse. Y ellos ocupan los eclipses solares para lanzar maldiciones. Los esotéricos tienen su doctrina respecto a eso, de lo que va a pasar en los cielos, el mundo del ocultismo también, y aprovechar el momento de oscuridad. Fíjese que solo son 2 minutos y medio que ellos utilizan para lanzar maldiciones. Esa es la parte del ocultismo. La Biblia dice que ninguna maldición es sin causa. En otras palabras, no pega la maldición si no hay puerta abierta. La única forma de que esa maldición no le pegue a nadie es que cerremos puerta. Pero antes saquemos lo que el enemigo puede argumentar en los tribunales celestiales. A raíz de esto, Dios me ha dado 2 temas que voy a compartir en estos días porque son propicios antes de que venga 21 de septiembre. Uno de estos, los espíritus en los lugares altos. Y otro de eso, los tribunales celestiales. Yo le platicaba a mi esposa y le decía, y algunos de ustedes se acordarán, no sé hace cuántos años yo hablé de los tronos celestiales. ¿Quiénes recuerdan esos temas? ¿Se acuerdan que hablé de los tronos? Que incluso a raíz de ese tema, ¿dónde está la mamá de Johnny? ¿Cómo se llama la mamá de Johnny? Perdón, hermana Alba. ¿Dónde está? Allá está. ¿Se acuerda que después de esos temas mi esposa fue a una corte donde a usted, gracias a Dios, le dieron sus papeles? Y a raíz de ese tema hablamos del papel del ministerial, del juez, del abogado, del fiscal y del tribunal. Y fueron temas, hermano, como 5 temas que hablé de los tronos celestiales. Cómo Dios tiene tronos para el templo, tiene tronos de todo tipo donde se pelea judicialmente. Y entonces Dios me hizo recordar esos temas con una perspectiva más actualizada, y voy a hablar de los tribunales celestiales en estos días. Y va a ver usted que sus batallas van a ser ganadas en todo plano, si primero se ganan en los tribunales celestiales. Amén. Voy a pedir que pase, muchachos. Vamos a ministrar, vamos a orar para dar por finalizado. Definitivamente este no es un tema devocional. Es un tema de estudio donde hemos platicado para ser entendidos en lo que realmente va a suceder. No vaya a decir usted, o si lo hace es asunto suyo, no es pecado tampoco. Mañana me voy para Lincoln. Me voy a ir a la playa. Amén, váyase, está bueno, pero mire lo que significa. Sino que ahora sabemos que la venida del Señor está cerca. Y que esa es una señal de los cielos que nos está diciendo todo lo que se está moviendo en este país. ¿Qué tipo de espíritu se está moviendo? Racismo, orgullo, división, esclavitud. Paremos la división, hermano. Pare la división en su casa. Pare la división en su familia. El arrepentimiento es clave. El arrepentimiento es clave. Grandes sentencias se paran cuando hay arrepentimiento. El profeta Jonás le dijo a Dios: por eso no quería ir yo a predicar a Nínive, porque ya sabía que tú eras un Dios misericordioso. Pero ¿sabe qué paró eso? El arrepentimiento.
Mire, Dios quiere hacernos un llamado a nosotros como familias a reconciliarnos, hermano, a pedir perdón unos a otros. Hace unos días atrás yo le prediqué de las consecuencias del pacto roto y le hablé del perdón. Le expliqué, le di la etimología del perdón. Pero le anuncié a usted que cuando el perdón se junta con el arrepentimiento es más efectivo y más rápido el proceso, no solamente de parar los espíritus de tormento, le dije yo a usted, sino también de sanar el alma, las emociones, que son lo que tarda más cuando tú perdonas sin que hayan venido a pedirte perdón, sin que alguien se haya arrepentido de lo que te hizo. Usted tiene que perdonar 70 veces 7, 490 veces diarias, 20.4 cada hora. Tiene que perdonar. Sin embargo, se para el tormento en ese momento. Inmediatamente que usted perdona, se para el tormento. Pero tarda, es un proceso sanarlo emocionalmente. Pero si la persona viene, la que lo dañó, y le pide perdón, entonces automáticamente se para el tormento y se acorta el proceso de su sanidad emocional. Es posible que ahí se sane emocionalmente. Entonces el arrepentimiento tiene un poder. Dios puede parar disciplinas, Dios puede parar juicios, Dios puede parar sentencias, juicios correctivos cuando alguien se arrepiente. Esos son los espíritus con los que estamos batallando, el racismo. Que Dios nos cubra, nos proteja, nos haga invisible contra esta gente que anda activa con ese espíritu de persecución, de racismo aquí en Estados Unidos, hermano. Antes, hermano, uno entraba a las tiendas a sabiendas ya de que este país ha batallado con eso, pero no se miraba como hoy. Hoy ya lo miran raro ahora lo miran raro. Algunos se frenan para no hacer daño ni decir nada, pero se puede sentir el espíritu que lo mueve. Ese es el tiempo en el que estamos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos cubra. Busquemos la paz, porque si tienes paz vas a tener santidad. Nadie puede alcanzar la santidad sin paz. Lo que el diablo hace para afectar la paz es lo que el diablo hace para quitar la santidad es afectándonos la paz. Y para afectar la paz nos provoca un evento de división. Fíjese qué estrategia es. Fíjese qué estrategia. El país dividido, 2 eclipses lo cruzan, un espíritu de racismo, persecución, ataques para provocar incertidumbre y que la paz la perdamos, para que perdamos la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se ponga sobre sus pies y quiero hacer un llamado. Primero, a renunciar a toda división, a todo pecado, a todo receptor. Y después vamos a orar para cubrirnos de todo lo que vendrá sobre esta tierra. Ven a ponerte en paz con el Señor. Ven a buscar la paz en tu casa. Ven a pedirle al Señor que esa paz vuelva a tu casa, vuelva a tu familia. Que Dios toque a tu familia. Arrepentíos. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.
arrepiéntete, apártate, confiesa. Confiesa. Si en algo le has fallado al Señor, Dios te quiere oír. Dios quiere tener misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Así es. Clama a Él, que Él te va a escuchar. Este es un tiempo, hermano, legal. Este es un tiempo jurídico. En el nombre de Jesús, clama, porque Él te va a escuchar. Oh Señor, perdona, hermano, perdona al que tienes que perdonar. En el nombre de Jesús. Y si te toca pedir perdón, hazlo, arrepiéntete primero. Y dile al Señor: Señor, yo me arrepiento de eso que he hecho. Me arrepiento de haber fallado. Me arrepiento de haber dañado a alguien. Me arrepiento de haber ofendido a alguien. Me arrepiento de haber pagado mal por el bien que me hicieron. Me arrepiento de haber obrado, Señor, de esa manera. Me arrepiento de las palabras que dije, Señor, en mi casa. Me arrepiento del juicio que hice, en mi dolor, en mi error. Examina tu corazón y busca ese arrepentimiento que Él te conceda. Ayúdame, mamá, en el nombre de Jesús. Ancianos, ayúdenme a orar. Así es, que Dios escuche tu arrepentimiento, tu lamento, humillándote. Dice su palabra que Él no espera hacia un corazón contrito y humillado. No es con la fuerza que vamos a ganar esta batalla. No, hermano. El resumen de todo lo que hemos hablado es esto: busque el arrepentimiento para que se cierre esa puerta, que la división no haga estragos. Y catalabaza y brazo cotomay. Ayúdame, Miguel, a orar por los varones, hijo. Que tu esposa también nos ayude a orar por las hermanas. Ayúdame, hermana. Ayúdame a orar por las hermanas, por favor. Así es, ministremos ese arrepentimiento que es concedido por el Señor en el nombre de Jesús. Hermano, no endurezcas su corazón. Hoy es el tiempo de buscar al Señor, para que ninguna brujería, ninguna hechicería nos afecte. Y aunque se levanten entidades del reino de las tinieblas lanzando sus agüeros, sus hechizos, sus maldiciones, no golpeen nuestras casas ni nuestras vidas. Cerremos toda puerta, entreguemos toda área de pecado. Y catalabai, y brazo cotomai, y brabrai, y catalabazo. En el nombre de Jesús, que se detenga todo ataque en contra de tu vida de división. Así es, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermana Alicia, ayúdame por favor, hermana. En el nombre de Jesús, desarraigamos todo espíritu contrario. Que la palabra de Dios ejerza poder sobre tu vida. Se rompa toda atadura de esclavitud, espíritu de esclavitud, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de esclavitud, esclavitud a los vicios, esclavitud de inmundicia,
Jesús. Esclavitud emocional en el nombre de Jesús. Amargura, resentimiento, dolor, enojo, ira, fuera en el nombre de Jesús. Y canta la voz, y brota la voz. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Libre! ¡Libre! Así es, ahí está el Señor rompiendo ataduras, toda división en los hogares, toda división en los hogares. Vengo a reprender el espíritu de división. ¡Fuera! Toda división. El hijo contra su padre, los padres contra los hijos, la división del hombre esposo contra su esposa, la división de la esposa contra el esposo. Venimos reprendiendo y desarraigando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ante ti, Señor, a tus pies. Buscamos tu rostro. Anhelamos tu rostro. Te anhelo, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más. Sí, Señor. Que a mi ser. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Cubre tu iglesia, Señor. Te necesito. Extiende, Señor, tu protección divina sobre este pueblo, Padre. Extiende tus alas. Protege, Señor, a este pueblo. Padre, declaramos cubiertos. Los declaramos cubiertos contra todo espíritu de racismo, contra todo espíritu, Señor, de división, todo espíritu de orgullo y de esclavitud. Padre, líbranos, líbranos. Renunciamos a la división, renunciamos a la esclavitud, renunciamos al orgullo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo vengo a bendecir a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo rociamos con tu sangre preciosa, que sean guardados su salida y su entrada. Líbralos del malhechor, líbranos del mal, líbranos de la hora de la prueba, de la hora de la tentación, Señor. Que venga un espíritu de arrepentimiento sobre nosotros, de clamor, de humildad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Trate de volver a su lugar para poder orar y finalizar. No sé si está Natalie por acá. Natalie, le pueden mandar un mensaje. Queremos orar por. ¿Ah? Ok. ¿Hay algo más? Vamos a orar por algunos niños. Vamos a bendecirlos en el nombre de Jesús. Este es un día de bendición, que tiene que fluir la bendición entre nosotros, animarnos en la fe unos a otros,
dejar las cosas viejas pasadas y seguir adelante en el nombre de Jesús. Los añitos, wow. Hola. Bueno, levante su mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito, porque tú has guardado, Señor, la vida de este niño, Señor. Tiene el amor de sus padres, de sus abuelos, de sus tías. Y nosotros como iglesia venimos a bendecirlo también, a declarar cosas buenas, a declarar lo mejor para él. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestra hermana Alicia, mi hermano Manuel, Señor, quienes han estado cubriéndolo. Tú se los diste a ellos para crearlo en esta etapa. Sabemos que está lleno de amor, de cuidado, de protección, y nosotros lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por Victoria, que también está cumpliendo año. Mañana es su cumpleaños, pero vamos a orar. Me ayuda a orar para bendecir a mi nieta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, también por Victoria, por el regalo que tú les diste a sus padres, a nosotros como abuelos. Declaramos que es una bendición para nuestra vida y que nosotros queremos ser siempre una bendición para ella. La cubrimos, ponemos vallado de fuego alrededor de ella, que tus alas también le den sombra y la protejan. Que le des muchos años de felicidad y de gozo, y que su propósito por el cual tú la concediste se cumpla. Bendecimos a su madre Natalie, a su padre Ezequiel, en el nombre poderoso de Jesús. También aniversario de casados, 8 años. Oremos por ellos, Padre. Gracias por Natalie, gracias por Ezequiel, gracias por este matrimonio, gracias porque los uniste, gracias porque los has guardado, gracias porque has puesto en el corazón de ellos, Señor, el vivir para ti y el ser fiel uno a otro. Nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que siempre, por favor, les proveas de tu amor, de tu paz, de tu gozo, sobre todo tu presencia. Que sus corazones sean guardados y sean para ti, el uno el otro, Señor, para ti, tú de ellos y ellos para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón. Hoy me encuentro en Corros. Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón. Porque la palabra de Dios